Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Días Contados. En este último día hábil de julio, en una semana agotadora que termina además con un hecho político muy vistoso que ya estaremos comentando en el segundo piso, donde abordaremos también la controversia diplomática tras la decisión del gobierno de no apoyar a Claudio Grossman como candidato a la Corte Internacional de Justicia. Es viernes, por lo que revisaremos lo bueno, lo malo, lo luminoso y lo feo de esta última semana del mes, que deja varios conflictos de cara al plebiscito y una cascada de memes. Por cierto, nos acompañarán Alejandra Jorquera y Pablo Matamoros con sus figuras de la semana. Y uno de los anuncios que hizo el gobierno estos días es la eliminación del copago para los afiliados de los fondos C y D de FONASA, motivo por el cual su director, Camilo Cid, dio varias entrevistas explicando los alcances de la medida. En una de ellas, al diario La Prensa Austral, Cid explicó lo que pasará si se aprueba el proyecto del gobierno que crea un Fondo Universal de Salud. Dijo: las ISAPRES desaparecen del modo en que las conocemos ahora y tienen la oportunidad, junto con otras entidades, de transformarse en seguros complementarios voluntarios privados. Agregó: la idea es que desaparezcan del mapa de la seguridad social. Camilo Cid es doctor en Economía de la Salud, un posgrado que estuvo en Alemania, trabajó en el Ministerio de Salud durante el gobierno de Ricardo Lagos, ha sido funcionario de la CEPAL, consultor en la OMS y profesor en la Universidad Católica. No se le puede acusar de desconocer el ámbito en el que se desempeña. Pero esta declaración muestra una vez más de lo poco que importa en política ser un gran técnico si es que no tienes un manejo adecuado de las formas. No cabe duda de que Camilo Cid actuó de buena fe, anticipando además un escenario bastante probable, pero en época de alta tensión, en que la ciudadanía dice apoyar los cambios graduales, no los cambios radicales, la frase utilizada crispa los ánimos. Cualquier cosa que desaparezca del mapa, por odiosa que nos parezca, nos inquieta en el Chile pre-plebiscito. Y además, la declaración le hace un favor a las ISAPRES, que aparecen como víctimas de una muy próxima extinción. La ministra Yarza salió a especificar precisamente este punto. Mal que mal, un 17% de los chilenos tiene ISAPRE. A seguir cultivando la mesura y cuidando las formas, eso parece lo más sano y lo más inteligente políticamente hablando. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. En 828 de julio, el mes más largo desde octubre de 2019, no, por Dios que se nos ha hecho largo. Había un marzo entre medio muy largo, pero qué semana más cargada de acontecimientos, qué mes más cargado de acontecimientos, qué últimas horas además más cargadas de acontecimientos. Y no es que nos hayamos pegado en la cabeza, o al contrario, nos pegamos en la cabeza y quedamos más inteligentes, Paula Walker. Si es eso posible, tratándose de ti. Buenas noches. Buenas noches, Juan Diego Carolita, Montalva, Juan Diego. qué bien te queda pegarte en la cabeza. Pegadito. Tu chichoncito te hace Claro, ser más estamos- inteligente todavía. Oye, a 37 días de un plebiscito, la ministra del Interior se dirige a los diputados y diputadas de esa manera en medio de la tramitación de la extensión del estado de excepción. Más allá del resultado de esa votación, es un hecho político sin duda. Comienza el segundo piso de Días Contados. De 1 a 10, ¿cuán grave es que la ministra Isquia Siches haga esta declaración, Paula Walker? 11. Claro. No, a mí me sorprende, nada, yo creo que ella lo debe estar pasando súper mal. El Parlamento tiene como un lenguaje y las personas que han estado y que tienen tradición de estar con diputados y diputadas y con senadores y senadoras, saben que igual hablan como hablan, pero cuando están cuando cada cual actúa su rol, uno espera que cada actúa. Es una puesta en escena. Es una danza, una coreografía. Claro, pero uno aspira a que todos se comporten de esa manera, ¿no? Si tú eres un par y los desafías, bueno, sigues conviviendo con ellos. Pero si eres el ejecutivo que va a parlamentar, claro, uno esperaría que
que esos términos no estuvieran sobre la mesa, ¿no es cierto? Raro, yo lo encuentro todo raro. Me suena raro todo. Mira, a mí me pasó, fíjate, yo, viendo cuando tú hablas de la parlamentaria y la relación con los parlamentarios no son personajes sencillos, son personas muy complicadas, con egos y con un pliego de peticiones grande. ¿Egos? Egos. ¿Con egos? ¿Qué es eso? Muchos En la egos. política, egos. No, pero fíjate que ahora me acordé, hablando, cuando tú te escuchaba, Paula, me acordé en el periodo de gobierno de Lagos. Y había, era así, la imagen que tengo es impresionante. Me acuerdo que Insulza el José Miguel Insulza, en ese momento ministro del Interior, iba al Parlamento, el Parlamento martes a jueves, más o menos. Y José Miguel Insulza, yo me acuerdo de haberlo visto 3 horas conversando con Juan Antonio Coloma, de un lado para otro afuera tú puedes abrir unas puertas y quedas como en un holcito. Y toda la broma era, bueno, ¿de qué estar hablando ahora? Insulza con Coloma, ¿no? A lo que voy, que ese cuidado, esa dedicación, ese tiempo dedicado a entender, a escuchar, a hablar. A parlamentar, como dice la Paula, ¿no? Quedó a mí, me acuerdo de esa imagen, porque además yo molesté en ese momento a José Miguel Insulza, le dije, ya, cuenta, ¿qué están negociando? Estaban negociando la reforma a la Constitución. Pero eso es la antítesis de lo que vimos hoy día, en donde se golpearon en la cabeza, ¿no? Pero sí, lo que el viento se llevó, podríamos decir, ese tipo de formas políticas, por lo visto. Claro. Revisemos la declaración de Isquia Siches esta mañana en la Cámara de Diputados. De eso se trata muchas veces la política, nos hagamos cargo de lo que realmente le importa a las personas, que es avanzar en las soluciones. Y para partir quiero señalar muy claramente que parte de eso es también reconocer, sobre todo por aquellos parlamentarios que son hoy de oposición, que los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para la Araucanía, donde los últimos 4 años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza, o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubieron 4 años en donde desde 400 eventos de violencia llegamos a más de 1.700. Bueno, entonces, lo que pasó a continuación es que los parlamentarios aludidos, digamos, de oposición pidieron que se suspendiera la sesión. El presidente de la Cámara, Raúl Soto, le exigió a la ministra del Interior pedir excusas públicas por lo que había sucedido, y uno vuelve a preguntarse cuál es el talante de la ministra, qué es lo que pasa por su cabeza cuando expone, insisto, 37 días de un plebiscito con una hiperpolitización y una polarización bastante marcada en el mundo político y en la ciudadanía. Dar una frase como esta, Paula. Sí, ¿se fijan? Yo soy un poco obsesiva con estas situaciones, pero se fijan que ella venía con un texto, estaba leyendo el texto, y en algún minuto levanta la vista y empieza como a buscar una reflexión. Inspiración. Empieza como a divagar un poco. Y en esa divagación se le ocurre que, de una manera coloquial, se le puede decir a los parlamentarios, de los cuales un poquito son amigos del gobierno, otro poquito están mirando, y otro poquito, en realidad, están esperando que el gobierno se equivoque en cualquier cosa para pegarle. Claro. Y no encuentran nada mejor que usar un lenguaje coloquial y decirles, ustedes se han pegado en la cabeza que no entienden lo que yo les estoy diciendo. Y entonces ahí, bueno, yo espero que esto no sea una cuña, o sea, que no haya estado como escrito. Como una idea fuerza, dices claro, tú, como que la una idea minuta fuerza haya sido de sus asesores. Claro. Sería muy cruel, serían ¿No? sus mejores enemigos. ¿Qué te iba a decir? Además uno se acuerda de cuando desarrolló la idea del avión, ¿no? Y habló de la segunda, que si ella, ¿no? Sí. Se parece un poco. Sí, ¿o no? esa cuando divaga y empieza, tema libre, y Sí. empieza a opinar. Claro. No, bueno, yo siempre digo, y era algo que hacíamos en el gobierno de la presidenta Bachelet mucho, ¿qué quieres decir? No te preocupes, yo ahí me la arreglo. No.
qué quieres decir. Es súper relevante Y tenía un argumento, encuentro yo, Paula, porque dice, esta cuestión no Súper empezó importante, ahora, no empezó ni la delincuencia, ni la migración, ni mucho menos el problema de la macrozona sur, no empezó con este gobierno. O sea, Hasta el ahí argumento todo era perfecto. Todo bien. Y después pasa esto otro que la obliga a pedir disculpas, que son estas. Gracias, presidenta. Bueno, a todos los diputadas y diputados quiero manifestar que mi frase fue desafortunada porque claramente tuvo una interpretación que no quise darle. Quiero retractarme y pedirle las disculpas a todos. Quiero reiterar que el énfasis de mi intervención, más que nada quería llamar a que realmente nos pongamos de acuerdo. Me retracto y les pido las disculpas correspondientes. Muchas gracias. Lo que quería era llamar a que nos pusiéramos de acuerdo. Vaya forma de llamar a un acuerdo, decir, oye, ¿te pegaste en la cabeza? Juan Diego. Sí, no, bueno, a mí me da un poco de pena, pero... Sí, además es tan duro darle, ¿no? Estaba viendo ahora, fíjate, cuánto había durado Germán Correa. Germán Poquito. Correa fue el primero ministro de Transporte de Patricio Aylwin y luego en una movida que fue considerada como una traición a Lagos, porque Germán Correa apoya la candidatura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle después de Aylwin y gana Eduardo Frei Ruiz-Tagle, es beneficiado con el Ministerio del Interior. Él entra el 11 de marzo y termina el 20 de septiembre. Vamos a ver ¿Es cuánto el más dura. breve? Es el más breve, 6 meses. No, parece que es Saldívar. ¿También? ¿Sí? Saldívar, gobierno de la presidenta Bachelet. Ya. Pero el caso de Germán Correa fue muy... Lo que pasa es que lo pasearon en carroza, ¿te Sí. acuerdas? Qué atroz. En esa, Carroza Fuller. sí, en esa parte, ¿no? Porque las fiestas patrias le llevan mucho... Mucha carroza. Mucha carroza. Mucho carro de sangre. Oye, No, yo solo destacar sí. para terminar con la ministra del Interior, bien puesta pidiendo sus disculpas ahí. No, pero también asume, ¿no? O sea, va y, bueno, no le queda otra tampoco, pero no es fácil pedir disculpas. O sea, pero yo destaco que está bien que lo haga y ahí bien enterita. Oye, ya, siempre se ha estimado que después del plebiscito hay una ventana perfecta para que el presidente Boric pueda hacer modificaciones en su Tiene razón, Paula. equipo de trabajo. ¿Lo de las Porque- disculpas? Sí, dices no, tú? no, de cómo se llama, de Como en efecto Andrés retardado, ¿no? Saldívar. Sí, ¿qué Que onda? me quedé metido en lo de Andrés Saldívar. El dato de Saldívar. No, que Andrés Saldívar estuvo entre el 11 de marzo y el 14 de julio. Sí, fue más cortito. 14. ¿Y Peñalillo cuánto duró, Paula? Peñailillo Más de un año. duró hasta mayo del 2015. Ya, o sea, estuvo mira, un año más de un año. y 2 meses. Oye, ya, otro de los protagonistas del día ha sido Ricardo Lagos, que manda esta carta al Mercurio quejándose, en realidad encabezándola, ¿de dónde sacó el columnista que El domingo. el Mercurio el día domingo publicó que yo me decantaba por el rechazo? Y hace una defensa de lo que él planteó en el contexto del próximo plebiscito. Dice, yo planteé 5 ideas fuerzas, pero en ningún momento expresé mi, digamos, preferencia por el apruebo o por el rechazo. Y, bueno, uno se pregunta, ¿era necesario que el expresidente saliera a polemizar con un columnista que además es como una parodia, es como un personaje sin identidad que es Joe Black? ¿Cómo lo ves tú, Sí, Juan no. Diego? Extraño, además se demoró harto, varios días. Yo creo que ahí está empezándose a decantar una posición. Nosotros tuvimos aquí a Ricardo Montero el lunes, ¿no? Sí, el ex Un convencional socialista. Ex jefe de gabinete de ministros durante el gobierno de Bachelet, que tuvimos a Carolina Toá también, ambos muy deseosos de que Lagos optara por un apruebo. Clarisa Hardy también. Clarisa Hardy también. Oye, veamos parte de lo que dijo Ricardo Lagos en la carta, a ver si, como planteas tú, Juan Diego, le estará respondiendo a toda esa gente que quedó muy decepcionada desde el laguismo, desde el socialismo, con esa postura ambigua. En caso de que ganara el apruebo, tenemos una gran ventaja, dice Lagos en la carta. Sabemos cuáles son aquellas cosas indispensables a hacer de acuerdo a la Constitución en el afán de aportarle mejorías al texto. Continúa. Si gana el rechazo, será importante tener claro cuáles son aquellas propuestas de la Constitución propuestas por la Asamblea Constituyente que deben preservarse a futuro. ¿No te da la impresión, Paula, de que el presidente está tratando de defender su derecho a estar por sobre cualquier manifestación, un poquito por sobre el bien y el mal? O sea, yo creo que el presidente
Sí, yo creo que el presidente Lagos tiene ese talante. Además, hay que pensar también en la edad del presidente. Hay un momento donde efectivamente tú como que empiezas a mirar las cosas de una forma distinta. Yo solo creo que en este caso le quiero poner un punto de lo que hizo el presidente Lagos, que a mí me parece que lo que hace él, lo que hace el presidente Boric, lo que hace la presidenta, o sea, los puntos que se van poniendo en las discusiones, yo creo que el presidente logra instalar la idea del día después. Luego sale su hijo, el senador, que también lo refuerza. Yo creo que eso es algo interesante que hizo el presidente Lagos. Tiendo a pensar que él lo empuja con más fuerza. Yo todavía no tengo claro si vota rechazo o apruebo, y pienso que él lo que hace, por lo menos a mí lo que me queda, es instalar el día después del plebiscito, como un momento en que hay que buscar acuerdo y ya. Y eso yo creo que es un mérito, porque ayudó a que otros se pusieran también en ese tono, ¿no? Eso me pasa a mí con la carta. Y luego no entiendo por qué no aprovecha la carta para decir sus 5 prioridades. Sí. Pero ya las dijo igual, ¿no? ¿Y cuáles son? Ah, no, pero es que él dio 5 y 5. 5 para la prueba y 5 para el rechazo. 25. 10. No, Sí. o sea, lo que quiero decir es un momento perfecto para decir mis 5 Para prioridades son estas. ¿Le habrán editado la carta? No creo. No creo. En ese caso no siento. Oye, volvamos a Palacio. A propósito de ex inquilinos de Palacio, y para mencionar esto rápidamente, vieron que la presidenta Bachelet, según confirma el comando de la prueba, va a participar de la franja. Muy bien. Va a estar grabando aparentemente una participación pequeñita. Recordemos que la franja empieza el próximo 5 de agosto, la franja televisiva que se va a emitir en 2 tandas. Apruebo Dignidad es quien más espacio tiene dentro de esta franja en la que participaría la presidenta Michelle Bachelet. Y volviendo ahora sí a Palacio y sus actuales inquilinos, ha sido una semana muy intensa para el presidente Boric. Hay que recordar nomás que a propósito de la instalación física del Palacio de Gobierno se constituyó la Contraloría por las acusaciones de intervencionismo electoral. Pero ha sido una semana en que uno mira al presidente y francamente se agota por la cantidad de actividades que ha tenido. Ha estado en todas. El presidente Gabriel Boric, muy en terreno, el presidente en campaña, le dicen los críticos que piensan que este despliegue es por el apruebo, pero en fin, con una serie de actividades que ha tenido que ver también con lo de FONASA, hasta con una energía el presidente tratando de marcar sin duda la agenda. No sé si tienes un comentario sobre eso. Sí, Juan no, lo que hemos hablado, ¿no? Que es un muy buen compañero. Es una persona que ya tiene instalado, ya se confirmó que hace buenos discursos, tiene buena palabra. Entonces lo utiliza y se nota que lo está utilizando. Oye, recibió de hecho ayer a la futura vicepresidenta de Colombia, que va a gobernar junto a Petro, que han ganado las elecciones, y la recibió a ella, se volvió el nombre de pila, de apellido Márquez, la vicepresidenta, Francia Márquez, muchas gracias. Irina Caramanos, la pareja del presidente. Llamó la atención la informalidad ayer en las imágenes, porque ella estaba con zapatillas y hoy día aparece esta otra fotografía en que está, digamos, en la posición de loto, de piernas cruzadas, sobre una butaca en uno de los salones del Palacio de la Moneda. Alguien podría decir es una mujer joven, no necesariamente tiene por qué observar las formas tradicionales, sabemos de dónde viene el presidente, su generación. Se nota que hay cercanía, son mujeres de izquierda, latinoamericanas, colombianas, quizás Irina Caramanos por su trabajo las conoce, en fin. Pero está como en rebeldía, uno podría pensar, la primera dama que no es primera dama, ¿o no? Y yo me pregunto, ¿da para tanto? ¿Será el lugar para hacer una declaración de principio? Porque puede que no sea consciente, pero inconsciente de todas maneras, una especie de Diana Spencer oprimida por el boato y la... Es que la vi recién. Quizás Pablo Larraín va a querer hacer la película de Irina Caramanos. A mí me gusta. O sea, lo que quiero decir... ¿No te molesta? No me molesta. No Te me convertía molesta. en una señora muy antigua. No, lo que pasa es que en un punto ese es un lugar tan ceremonioso que si tú tienes un espíritu rebelde o te sientes incómodo de estar ahí, de verdad que a veces te dan ganas como de hacer así, ya, como de ¿Pasa pasar. eso en la Moneda? O sea, a mí me pasó muchas veces, entonces tengo como solidaridad con... Tienes empatía. Tengo mucha empatía con esta sensación de que todos tienen que estar como súper estirados, todo es como
como que nadie puede tocar la cortina, como que no se puede peluciar adentro de la moneda. No se puede peluciar. Entonces, el brocato te lo impide. No, y además todo es como anda a tocar algo y pégate un condoro dentro de la moneda. Entonces, que ella se ponga... Te pegaste en la cabeza. Ah, claro. pegaste en la Sí, cabeza. pero yo no soy nadie, pues entonces ¿Qué anda no ahí tironeando importa. la cortina? Claro, lo que quiero decir es que no me molesta la foto, no. Me parece que si ella se quiere sentar así, está bien. Yo difiero de Paula. A Yo ver, sé, Juan pues que Diego. esperaría menos, compañero. Quiso No, tener un a mí gabinete a su me nombre. preocupa la vicepresidenta de Colombia, no, eso. Que estaba sentada igual, No está sentada No. igual. ¿no? No. Es Ya. la única en posición de loto. Mira, Que es una ¿cómo posición se muy llama? cómoda, hay que decir. Sí. ¿Y alguien dejó los zapatos debajo? Sí, son los de ella, yo creo. No, porque tiene puesta zapatilla. A ver, Sí, por es que los favor. zapatos de abajo ¿Qué hay son, yo zapatos? creo, son ¿Dónde los hay zapatos de zapatos vestir. abajo? Ella se cambió, se Sí. puso las No, zapatillas. no. Herborso. Sí, es una cartera. Ah, puede es ser una igual, cartera. puede ser. Sí. Que somos malos, especulando Pero ahí es la que es maldad. viernes, po. Sí. Y sabéis que estaba demasiado intenso, o sea. Sí. A mí me gusta mi compañera Crespa que está ahí. Sí, de tu partido de los Crespos. Era el buen moño ese. Ya, No, entonces, no me Juan molesta. Diego. No, es que a mí me Falta parece el que un tema bracero. de diferencia. El tema de diferencia es la vicepresidenta. Sí, falta el bracero, sí. Pero es que andas a saber tú, viste que la narrativa es súper distinta. Piensa que Francia, la vicepresidenta, tampoco es una mujer habituada, probablemente, a estos espacios. Entonces, a veces la pregunta es, ¿dónde logras tú tener más contacto, mejor contacto en la proxémica, que le llaman, con otra persona? Y yo creo que es súper legítimo. Pero todo lo que pasa en la moneda es oficial, se entiende de carácter oficial, ¿no? O sea, yo no habría sacado una foto, ponte tú, ni la habría Sí, compartido. gracias, claro, gracias. Pero, ¿cachai? Que esas son cosas como... Para eso ella tiene asesores, a no ser que tú sacas una foto de esa manera, porque quieres, y ahí... Perjudicarla. No, pero yo creo que Marcar ahí el punto. yo marco ese punto, ¿no? El punto de la opresión, de la Ajá. incomodidad con la forma. Y ahí completamente de acuerdo. El problema con Palacio. Vamos a otro de los temas de las últimas horas, que es la decisión de la Cancillería de no apoyar la candidatura de Claudio Grossman como uno de los jueces de la importantísima y muy influyente Corte Internacional de Justicia de La Haya, que hubo mucha presión durante por lo menos una semana, 10 días, para que el gobierno impulsara y apoyara a Claudio Grossman, que fue el agente de Chile en la demanda de Bolivia por mar, a partir de la muerte de uno de los miembros de este tribunal, que era un brasilero, y por ende se abre el cupo para América Latina. ¿Qué te pareció, Paula, el comunicado de la Cancillería donde explican, yo diría con harto detalle, un comunicado largo, por qué la Cancillería, la diplomacia chilena no apoya a Grossman? Sí. Yo creo que la Cancillería tomó una opción de forma. Yo quiero hablar de las comunicaciones de este caso, en ese sentido. Y me parece que es un comunicado como súper transparente y bien como en la dinámica de el voto 1, el voto 2, tenemos 150, tenemos 32. ¿Como la pedagogía? Sí, yo creo que es un comunicado en ese sentido súper poco político. Y me parece que es un comunicado... Para bien y para mal. en el Exactamente. Me parece que es un comunicado técnico que trata de explicar la minucia que hay detrás de lo que ellos decidieron, pero que se abstiene completamente de la posición política que esto significa. Y también yo no comparto, o sea, me pregunto por qué no compareció la canciller. Y dijo, mire, yo quiero comunicar. O sea, ¿por qué no lo hizo formalmente? Me parece que eso habría despejado rápido y habría hecho una cosa que es bien relevante, que es comenzar y terminar el tema en tu ministerio. Dejarlo ahí, ¿no? Entonces me presento ante la prensa, cuento las razones y me abro a las preguntas y resuelvo las preguntas y dejo el tema encapsulado en la Cancillería. Yo tiendo a pensar que este es un tema que va a terminar tocando el presidente tarde o temprano. ¿Ah, sí? ¿Qué impresión tienes tú, Juan Diego? Ustedes hablaron, me pareció bien interesante, creo que tú, Carolina, diste a conocer que Heraldo Muñoz, Sí, ex dio una canciller, declaración. había hecho una declaración donde dijo que esto había sido una decisión del presidente. La Paula tenía la frase, la cita textual. La cita textual de Heraldo. es así, dice, comilla,
que la decisión con respecto a Grossman está tomada a nivel presidencial. Claro. Eso venía en el Mercurio, tal cual. Y entonces, eso es interesante, ver cuál podría ser las razones que tiene el presidente para no apoyar. Uno desde afuera y como desconociendo todas las profundidades de este tema, uno pensaría que tal vez hay algún problema con Grossman si es el presidente el que decide, ¿no? Porque ¿qué valía apoyar a un buen candidato? Todos han señalado de que es un muy buen candidato, una persona con muchos conocimientos, con una gran carrera internacional, profesor de Georgetown, siglos en Washington, donde se fue, no sé si se exilió en Washington. Un hombre de izquierda. Un hombre de izquierda. Perseguido por la dictadura, Sí, ex-Mapu. y ¿por qué no haber hecho al menos un saludo a la bandera, dada la cantidad de apoyo que ha generado internamente? Ahora, ojo que todos esos apoyos que aparecen en la prensa, todo eso son también orquestados desde el grupo de Grossman para poder levantar la candidatura. Claro. A mí fíjate que lo que más me preocupa, más que eso, es como que le llueve sobre mojado a Antonio Rejola, a la canciller. La ha tenido como que está en el ojo del huracán. Claro. Bueno, hay críticos de la Cancillería, de la gestión de esta Cancillería, que dicen que ha llegado una generación al edificio del ex Hotel Carrera que conoce muy poco de las formas diplomáticas, que se está impulsando una agenda que tiene que ver con potenciar a la región y no nuestras históricas asociaciones comerciales con, qué sé yo, el primer mundo, por decirlo de alguna manera, y hay una serie de cuestiones que se han escuchado en estos días, pero indagando y buscando cuál podría ser la razón, más allá del motivo que dicen desde el gobierno en ON, y por otra parte en OFF te dicen sencillamente no estaban los votos, no nos podíamos arriesgar a esto. ¿Cuál podría ser el problema del presidente Boric eventualmente o de su gobierno con Claudio Grossman? Y uno ve en los antecedentes que decidió representar a la UDI cuando la UDI decidió pedir la extradición de Sergio Galvarino Pablaza, el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, Argentina. Y lo otro es que es desde noviembre asesor de la Corte Penal Internacional que persigue a personas, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia que ve asuntos entre países, y donde se hizo una presentación para investigar a Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad. Entonces ahí empezó toda una crítica desde el mundo de cierto mundo de los derechos, o cierto grupo de los derechos humanos diciendo este es el agente de Piñera. Además, se los acogió. Está parando. No se acogió. Claro, que no se acogió, lo importante es que no se acogió. O sea, es una especulación, pero podría haber una cierta animadversión contra Claudio Grossman, que agradece hoy día en una declaración al Mercurio, perdona Paula, solo para terminar, este apoyo transversal y comprensión de la gente de la importancia del sistema internacional. Bueno, yo creo que cierta transversalidad, a mí siempre me ha sorprendido el MAPU y sus exponentes, hombres y mujeres. Francamente. ¿No? Porque tienen, son súper transversales efectivamente, o sea, ellos se codean de lado a lado con personas de izquierda, bueno, de centro por cierto, y de derecha. Y probablemente hay ahí algo. Yo tiendo a pensar que puede haber algo. Una ojeriza, una... Ahora, ojalá no sea así. Y digo ojalá no sea así porque al final el comportamiento del abogado Grossman es muy notable en términos profesionales, pero además porque él ha hecho una vida apegado al tema de derechos humanos. Y cuando tú haces una vida, además, en la arquitectura internacional de lo que significa el derecho internacional en torno a los derechos humanos, no es que tú tienes que votar como a mí me gusta. O sea, porque buena parte de nuestra convivencia está basada justamente en que tú tienes una arquitectura que obedeces a esa arquitectura y te sometes a la arquitectura internacional. Entonces, una persona como él, que ha defendido los derechos humanos, y un gobierno que se define progresista, ecologista, feminista y además que quiere reformista y que quiere respetar derechos humanos, vuelvo siempre a lo mismo. ¿Quién está mirando desde arriba que sea coherente? Si yo defiendo derechos humanos, quiero destacarme en derechos humanos y tengo un abogado conocido, respetado, al punto desde Carmen Hertz hasta Teodoro Rivera, diciendo él es un emblema en derechos humanos, no sé, ahí algo no calza. Ahora, mira, tarde o temprano las cosas se saben.
Habrá que esperar. Nosotros se las adelantamos. Así Omar. es. Sobreinterpretamos tal vez. Nosotros interpretamos. Oye, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a estar revisando las figuras de la semana. Nos acompañan. Alejandra Jorquera vuelve a este estudio después de muchas semanas. Y Pablo Matamoros repite, porque Caballo Bueno repite, ¿cierto? Antes Wong tiene algo que contar. Comienza el segundo bloque de Días Contados en viernes, último día hábil de julio. Han pasado muchísimas cosas, las queremos comentar junto a Alejandra Jorquera. Qué bueno tenerte de vuelta, Ale, ¿cómo estás? Gracias, Carola. Bien, rara, porque la verdad termino así. Sí, antes te miraba al otro lado. Estás mirando a la Ya te miraba izquierda. Juan Diego todo el rato. ¿Te sale natural mirar a la mirar derecha, Alejandra? No, me quedaba mejor mirar a la izquierda. Va, a la izquierda. No, Me queda mejor. me queda mejor. mira, se supo. Pero hay gente versátil como Pablo Matamoros, director yo del no. Instituto de Desafíos de la Democracia, IDD. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por estar acá de nuevo. Hola. Muy Oye, entretenido. partamos de inmediato revisando lo mejor de la semana en Días Contados. Estuvimos con Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, que tuvo un tete-a-tete, podríamos decir, con Paula Walker acá, presente. Digo, una conversación que generó una cierta intimidad, Eso sí. que posibilitó que Evelyn Matei, que es una veterana de la política reciente en Chile, una mujer que ha sido 2 veces candidata presidencial, puesta ahí frente a la posibilidad de una nueva candidatura, dijo que le temía a la presidencia, pero que como hija de Milico no podía decir que no. Escuchemos y comentamos la vuelta. ¿La presidencia? Sí. No, le temo. No es algo que me atrae. En primer lugar, yo era joven cuando vi que mi papá llegó a un puesto muy importante, de mucho poder, La Junta Militar. la Junta Militar, y yo vi cómo los amigos de siempre se van distanciando. Pobre Fernando, tanta pega, dejémoslo tranquilo, que duerma con su familia. Y cómo empiezan los tiburones a rondar. Los tiburones que en el fondo están viendo qué es lo que pueden sacar. Pero sabiendo eso, ¿ha sido 2 veces candidata presidencial? Sí. En segundo lugar, le temo porque la gente cambia con el poder. Y en tercer lugar, así que le temo, pero yo soy hija de Milico, yo no voy a decir que no. Yo no voy a decir que no. Porque realmente, y aunque las condiciones estén muy difíciles, uno trata de hacer todo lo mejor posible porque nuestro país salga adelante. Eso es. Entonces hay una sensación de responsabilidad y a veces cuando miro para el lado, yo digo, ojalá le toque a otro, pero en realidad yo creo que puedo ser mejor que el de al lado. Oye, ¿Quieren que les diga eso es lo que me pasa? Fue una conversación muy larga con Evelyn Matei que partió diciendo cuál era su idea de una constitución que a juicio de ella es un tercer texto, ni el actual ni el propuesto, una constitución que tiene que ver con equidad, con paridad y con una serie de cuestiones muy importantes. Es partidaria también de que haya un plebiscito y de hecho no le acomodó que esta frase, digamos, trascendiera a esta entrevista. Al día siguiente en un punto de prensa dijo que debería haber cortado de inmediato el tema, que le parece fuera de lugar y le da pudor estar hablando de candidaturas, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo. ¿Cómo ven a este, que es uno de los personajes de la semana en Días Contados, Ale? Me alegro que haya recogido cañuelas, como se dice, porque efectivamente estamos terminando julio del 2022. O sea, falta mucho para una elección. Entonces, que ella empezara en este minuto a plantearse o a insinuar, como creo que yo que quedó instalado, más allá de que ella haya recogido cañuelas al día siguiente, una posible candidatura no le veo mucho sentido. Más allá de que el día de mañana ella se convierta en una eventual candidata por la derecha. Ahora, ella, la Evelyn Matei, tiene experiencia propia en el cuerpo para saber y recordar cómo le ha ido cada vez que ha sido candidata por la derecha, cómo le ha ido con la derecha y de las zancadillas que su mismo sector le ha puesto. Entonces, creo que me parece bien que ella haya recogido sus dichos al día siguiente, los haya como matizado, pero yo creo que efectivamente está en su cabeza y en su proyecto ser una candidata y dentro de eso nada que decir porque está en todo su derecho.
Pablo. Y hablando en códigos militares, ella hizo realmente el servicio militar en 2014, cuando venía Bachelet II y se puso al frente de una misión bastante compleja. Acuérdense, Después de todo lo que pasó. acuérdate, estuvimos Alamán, Sí. después Longueira, Golbol. Sí, no, pero Longueira iba a ser el candidato presidencial. Y también pasa, la obsesión que tiene este país es muy extraña. Me acuerdo el 12 de marzo del 2018 salía en EMOL, me acuerdo que salía que Moreno y Pacheco eran los próximos candidatos a presidente. Estamos eligiendo presidente y en esta locura que estamos metidos ahora un poco extraña, no me acuerdo quién decía, pero de seguro el 12 de marzo salieron notas quién era el presidente después. Faltan demasiadas vueltas, como decían todos, o sea, este país tiene que cuajar en las cosas, entonces la discusión presidencial es compleja, pero aún así, y también entendiendo que como se está resignificando un poco el poder, o sea, pues la nueva constitución, las nuevas atribuciones de los alcaldes, todo, hemos visto que los alcaldes están tomando un rol muy importante. Entonces, es interesante también que el poder y el rol que está tomando la alcaldesa Matei, así como otros alcaldes, como la alcaldesa de La Pintana o distintos alcaldes, es interesante esa conexión que tienen con la gente. Entonces, no es poco relevante que a lo mejor somos de cierto liderazgo en un sector político, me parece bien, correcto. Y aparte es una gran persona, una gran alcaldesa y tiene idea propia. ¿Sabes qué? Perdón. La otra cosa que claro, no es el momento, pero que es el momento después, es que las candidaturas, en algunos casos, ordenan a la tropa. Claro. Entonces, probablemente... Así como lo hizo Bachelet la semana pasada, ordenó un poco la prueba. Es que eso es distinto, porque ella no es candidata. Pero ordenó. Pero ¿estás de acuerdo con esa idea que dice Pablo, no? Que Bachelet solo con su presencia como que ordenó un poco a las filas de la prueba. Sí, yo no estoy de acuerdo con la gente que cree que Bachelet no endosa votos. Yo creo que sí endosa. Pero sobre todo, es que hay gente que sostiene que Bachelet no endosa votos porque no se los endosó a Guillé ni se los endosó a Frey. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Creo que sí, que es muy probable, y creo que la Evelyn Matei, si termina siendo candidata de su sector, va a ordenar. Y siempre las candidaturas ordenan. Otras desordenan por los conflictos internos, pero en general la candidatura ordena. No olvidemos que ella cuando lanza su candidatura en las elecciones pasadas, ella ordena a Lavín, que estaba diciendo que era socialdemócrata. Sí, claro. Justamente ella sale a competir con Lavín después de esa aparición en donde él habla de la socialdemocracia, de que ahora está socialdemócrata, y dice, el señor, paremos la cosita. Y pasa algo que yo creo muy relevante con Evelyn Matei, que también alcaldesa de mi comuna, habito ahí, donde se está corriendo el centro un poco cada vez se representa más una convivencia chilena, hay una comuna de paz, o sea, mucha gente habita ese territorio, ese espacio. Entonces, es interesante su palabra, su movimiento. Me parece que que si ordenamos, si empezamos a tener algo de racionalidad, si por un lado mejor está Michelle Bachelet, otro Evelyn Matei, o también todos que se van a subir, porque también alguien levanta el dedo, se suben 5 más y se enojan 10 más, pero me parece interesante que puedan tener algo de orden en las campañas, algo de coherencia. Y hay generaciones más jóvenes, perdona Alejandra, que no conocen a la Matei de los 90 y que la conocen por su cuenta en Instagram, porque jardinea, porque hornea, porque corre. Porque corre con porque se enoja, porque tiene autoridad también. No, yo solo quiero, ya para cerrar seguramente esta parte, a mí me sorprendió que dijera que le teme a algo que tanta gente busca. ¿En qué sentido? Cuando tú le temes a algo, también tomas una distancia que es inteligente. O sea, me gusta la figura y en eso yo creo que efectivamente se dio un espacio entre los tres de conversación. Este programa busca eso, busca conversar. Y en el tono de la conversación, ella hace un comentario desde ahí. Dice, yo no es que esté buscando, es que le tengo miedo, le temo a la presidencia porque pasan muchas cosas. Y yo creo que es inteligente temerle algo que todo el mundo te empuja, porque tienes una distancia y eres más crítico también. Eso. Lo último, ¿vale? No, yo solamente un consejo. ¿Quién es una para andar dando consejos? ¿Quién te pidió? Como dices tú. ¿Quién me lo pidió? Nadie. Pero sí creo que debería bajarle un poquito la ansiedad, porque lo que no puede hacer, creo yo, porque no le va a redituar en nada, es lo que fue hacer al norte con Codina, que es como bien, a mí me hace eso como un gesto muy ansioso. Campaña del rechazo. En la campaña del rechazo, con un resultado como el que tuvo. O sea, había 10 personas, 15 personas. Solito, ¿no? Entonces fue, claro, Solitario. los candidatos en eso tienen que ser más hábiles, sobre todo si están partiendo, aunque ella diga que no, con tanta anticipación. Yo creo que muchos políticos están tirando en distintas posiciones globos sonda. O sea, entendemos que, por ejemplo, el poder que va a tener los municipios en la eventualidad que se apruebe el texto va a ser gigante, un poder muy distinto.
una vez que se aplique, las transitorias, o sea, todos los pasos. Entonces es interesante, he visto varios que están tomando posiciones o están dejando sus herederos que ya no pueden ir terceras, o sea, pero a mí me parece que meterse en esta cosa electoral hoy día, entre medio a un mes de este plebiscito, que era una votación más importante, el último, que puede cambiar todo, la forma en que nos escojamos, los equilibrios políticos, todo, es algo que extraño, pero me parece también lo que decía, Pacheco y Moreno el 12 de marzo de 2018, que era como... Increíble. Era increíble. Francamente increíble. Oye, otro personaje de la semana es el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, que estuvo con nosotros ayer conversando, y esto es parte de lo que dijo. ¿Por qué, a juicio tuyo, no son sistemáticas y generalizadas una política de la policía que termina con cientos de mutilados oculares? Porque hasta el Pero día, quiero entenderlo perdona, por eso jurídicamente, te no es que digo, te lo esté- porque hasta el día de hoy, ese plan, esa ejecución, no han surgido los antecedentes. Ahora, si surgen esos antecedentes, bueno, cuando cambian los hechos, obviamente que O cambian sea, no las es que opiniones. tú digas que no hubo, dices No. que no hay suficientes elementos para probar que hubo hubo. gravísimas violaciones a los derechos humanos. Yo trato que los hechos hablen por sí mismos. 18 de enero se pidió, queremos esto discutirlo. Al 18 de julio, 6 meses, esa reunión nunca se produjo. Nunca se produjo. Te voy a dar otro antecedente. ¿No se querían juntar contigo? Es que eso son especulaciones, pero el hecho es que nunca se reunió el presidente con el Consejo del Instituto. Y sí se reunió, y me parece muy bien, con Amnistía Internacional. Se reunió con la Defensoría de la Niñez. Entonces, Y era con hay todo- algo con raro. todo el Entonces, bueno, Consejo, y, solamente perdona, esta contigo. pregunta hay que hacérsela a la Presidencia de la República. El lunes vuelve Sergio Mico, esta vez como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a reunirse con quienes, fueron persistentemente críticos de su gestión, terminan pidiéndole la renuncia y él aceptándola. ¿Cómo lo has visto? O sea, y él presentándola. Alejandra. Yo tengo en general la impresión, pero esto es un problema personal, que cuando uno se va de un trabajo, es preferible que uno tenga cierto recato. A mí la gente que no tiene pudor en salir a la semana o a los 10 días, haciendo lo que está haciendo Mico, que lo ha hecho en muchos medios, a mí en general me incomoda. Lo encuentro, hay algo como poco leal. Yo tampoco tengo una muy buena opinión de lo que fue la gestión de Mico dentro del INDH, pero a quién le importa, ¿no? Esa es mi opinión. A nosotros nos desvela tu opinión, Alejandra. Yo sé. Desvela. Bueno, para que no sigan desvelados se la estoy dando. Entonces, también creo que agarró un tonito medio mesiánico. Leí sus 7 razones en Twitter. Esta cosa de que, también lo escribí en Twitter, ahora que ya no estoy amordazado, dijo, puedo decir mis verdades. A ver, pero si a Sergio Mico, ¿quién lo tuvo? ¿Estaba secuestrado? No entiendo dónde estaba Sergio Mico. No, él decía que era como presidente, Está no bien. podía manifestar su opinión, tenía que manifestar la opinión del Consejo. En ese No, contexto, eso sí, para las decisiones que tienen que ver con el INDH. Pero él podría tener decisiones absolutamente como en su calidad de director. De hecho, las tuvo. Cuando se hizo la pregunta, que en algún programa fue, cuando se le preguntó directamente a Sergio Mico si había habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos a partir del estallido, y él dijo que no, a él estaba dando una opinión, más allá de que sea cierto o no sea cierto, Pero el Consejo apoyó esa opinión, ¿no? pero no hubo unanimidad. ¿Hubo unanimidad? No hubo unanimidad. No, ¿Hubo unanimidad? no hubo unanimidad. Entonces, lo que pasa es que hasta la composición anterior del Consejo tenía mayoría la postura de Mico, por un voto o por 2 ya. votos, y la posición de minoría fue muy Claro. crítica. Entonces, a mí tampoco me gustan en política las victimizaciones. Y aquí hay una cosa entre mesiánica, victimizada, en que de verdad creo que está haciendo un papel que a mí no me merece mucha admiración, lo que está haciendo ahora. Sergio Mico es el personaje de la semana, entiendo, Pablo Matamoros. Sí. Entonces vamos a empezar con las figuras de la semana en Días Contados. Pablo Matamoros, ¿por qué Sergio Mico es tu figura de la semana? Porque creo que dijo una cosa bien clara. Difiere un poco, digo, Alex, que dijo existieron violaciones de los derechos humanos, pero no sistemáticas. O sea, creo que esa ecuación me parece correcta. Y lo que, a mi juicio, lo que pasó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene nombre. O sea, esta toma que no sabemos quién lo hizo, quién no lo hizo, eran ex secundarios. En una situación extraña están los archivos de la Comisión Vale. O sea, una situación bien precaria. A mí me pasa con Mico
no, tampoco lo ensalzo y también no es que sea gigante, pero son esas pequeñas figuras que de repente en pequeños momentos de la República hacen cosas que tienen que netear. Me acuerdo del general Tirriaga cuando dijo que era un hombre feliz, me acuerdo Carmen Gloria Valladares cuando era funcionaria pública, cuando bajó un poquito baños fríos, entendiendo que esto, la historia lo juzgará, son cosas menores, todo, pero son pequeñas cosas que mantienen, o sea, el equilibrio, esta habilidad, moverse en este corcho que tuvo que hacer Mico, me parece que una edición más para acá, un poco más para otro lado, podría haber tenido consecuencias que son más fatales. O sea, ¿era el hombre adecuado en el momento adecuado? Me parece, o sea, pueden haber mejores, distintos conocimientos, pero me parece que una persona que por lo menos cumplió un rol en su momento que es respetable. Y también esta doctrina, es decir, existieron violaciones de derechos humanos, el Estado tiene que reparar muchas cosas y determinadas cosas, pero no fue sistemático. El Estado chileno tuvo violaciones así como fue la dictadura. Me parece correcto y adecuado a su juicio. Sí, un elemento interesante es que él había pensado, él está en el Instituto Nacional de Derechos Humanos como candidato, fue candidato de los decanos de Derecho de universidades que lo eligen. Y él en un principio había pensado renunciar después de la salida abrupta de la presidencia por solicitud del miembro del directorio, ¿no? Consejeros, algo así. Sí, y él decidió quedarse. A él le quedan varios años para permanecer en el Instituto de Derechos Humanos, así que... O sea, quedan los 3 años que le quedan en el Consejo, eso te lo confirmó. Sí. Y eso no deja de ser convivencia. Dadas las críticas. No, sí, lo que sí quedó quedó claro, a mí yo también me parece impresentable lo que fue la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo que fue bastante complejo, no sé cómo se habría manejado, y no creo que sea agradable quedarse 3 años en un cargo en una institución conflictiva y en la cual él ha tenido muchos conflictos. Paula, él en la entrevista planteó que y bueno, y yo creo que tiene que ver mucho porque él es un hombre de la academia, lo eligieron las facultades de Derecho y eso. Él estaba muy, muy preocupado de la libertad de conciencia. Por lo tanto, de tratar él decía en la entrevista, yo opino desde mi libertad de conciencia. Y a mí eso me parece súper valioso. Lo que quiero decir es que él defiende la posición de tener posición hacia afuera y hacia adentro del instituto. Y en ese sentido yo creo que el mundo de los derechos humanos es un mundo, lo hemos visto, en que la convivencia al interior de las organizaciones en las cuales están más presentes es bien rara. Yo no entiendo muy bien por qué. El Museo de la Memoria, el Instituto de Derechos Humanos, Londres 38. Terminan llevándose súper mal. Yo no sé por qué terminan llevándose tan mal. Entonces ahí yo me quedé siempre con esa duda. Él tampoco fue capaz de aclararla, pero siempre hay trascendidos de tratos que no son los adecuados, siempre hay trascendidos de que hay un sector que no le gusta la manera en que el otro sector mira los derechos humanos. Yo a esta altura de la vida creo que finalmente los derechos humanos no son patrimonio de nadie y más bien deben ser institucionalmente representados, discutidos. Y en eso yo creo que toda esta discusión termina aportillando las instituciones. Y las instituciones son siempre más valiosas que las personas que las integran. A mí me llama la atención la pelea que tienen, por ejemplo, lo mismo pasa con las asociaciones LGTB, que siempre tienen algunos problemas entre ellos. Creo que en este tipo de instituciones debe ser complejo compatibilizar lo personal, o sea, alguien que sufrió un atentado a sus derechos humanos con la institucionalidad. O sea, siempre choca algo que la institución versus a tu pasión personal. Déjame darle la palabra a la Alejandra. Alejandra, cortito sobre este tema antes de que nos presentes a tu figura de la semana. No, solamente por lo mismo que tú dices, que las instituciones son más importantes que las personas, es que ratifico mi tema de que cuando uno sale de una institución en la cual el encabezado es bastante feo y que vas a seguir integrando. Y que vas a seguir, es bastante feo e inexplicable ventilar tus problemas de roces o de diferencias. Eso. Alejandra, ¿quién es tu personaje de la semana? Ya, pero no quiero que esté mi personaje de la semana es Gabriel Boric. Gabriel Boric, a ver. Mira. Juan Diego. Qué raro. Qué raro. ¿Por qué es tu personaje de la semana, Alejandra? Porque creo que Gabriel Boric
más allá de lo que se esté diciendo, lo que vaya a hacer la Contraloría respecto a las acusaciones de intervencionismo, creo que Gabriel Boric tomó una decisión que a mí me costó entenderla, que es muy estratégica, súper audaz, que fue la de decir, si gana el rechazo, nos vamos a un nuevo proceso constituyente. Le puso precio a eso, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y porque también, más allá de lo que determina la Contraloría, de alguna manera se puso a la cabeza de esta campaña del apruebo. Con esto no estoy diciendo que él no sea presidente, ni voy a ratificar, ni a nada que signifique avalar el intervencionismo. No estoy diciendo que él lo esté haciendo. Al contrario, creo que está cumpliendo con el rol que le corresponde, que es moverse por distintas partes, estar en el territorio, entregar la famosa Constitución, la real, no la que está entregando la ex constituyente Constanza Juve, que es hay una denuncia contra Constanza Juve por material falso. Claro, con material falso. No, él está entregando el texto que todos los chilenos podrían tener si lo quisieran leer. Y me parece que ha sido audaz. Audaz porque todos sabemos que el triunfo del rechazo o del apruebo va bien concatenado con lo que vaya a pasar con el gobierno. Y Boric decide hacer política. Y hacer política es lo que está haciendo. Y en un gobierno al que se le ha criticado mucho, la inmadurez, que son gobierno TikTok, que no sé cuántas cosas más, que no hacen política, bueno, aquí el presidente tomó una decisión arriesgadísima, pero yo valoro que haya tomado la decisión. De alta política la decisión. Yo creo que es una decisión de alto riesgo. De alto riesgo. Y muy política. Sí, ¿cómo lo ves? Yo veo lo de la decisión también, creo que también, hablando, yo a concatenar un poco el debate, pero no hay que olvidar que esta semana pasó lo de Yaitul, un cambio de opinión gigante en su gobierno, el lunes al martes, que es inentendible. Sucedió lo de Grossman, que yo no soy experto en derecho internacional, pero así como me parece que es una decisión compleja, o por lo menos uno pone una ficha, avanza. Pasó lo que pasó hoy con Isquiasiche, diciendo si se pagaron en cabeza los parlamentarios. No sé si ha sido una gran semana para el gobierno en eso. Sí entender también, y lo de la Contraloría, yo creo que todos Chile Vamos, o todos se pueden poner carpas frente a la Contraloría y va a ser infiscalizable lo que se haga este mes. O sea, yo creo que eso es un costo hundido. Es como decir, ya, bueno, ya, o sea, está bien que se haga, o sea, van a cierto rigor, pero aunque le pongan, no va a pasar nada, o sea, es bastante infiscalizable, lo que me parece mal, pero es lo que estamos. Pero esta carta también lleva a todo o nada, o sea, también entendiendo cómo está avanzando el gobierno con todo, esta cosa que la Contraloría, estas peleas del CERVEL con Contralorito, es una cosa extraña, es que vamos en estos guarismos, o sea, vamos a avanzar con un gobierno que se declaró por completo en la campaña de apruebo, entendiendo que es una realidad y que es obvio, que es parte de su relato, pero tiene consecuencias institucionales que pueden ser complejas. El rol de la Contraloría, cómo se respeta, qué van a hacer las comunas, estos actos, lo mismo. Va una banda, se le paga, no se lo paga, le paga la comuna. O sea, hay este agosto, que empieza estos días, va a ser complejo en eso. O sea, va a ser muy complejo en esta... Va a estar tironeado. Va a estar tironeado porque también va a avanzar. O sea, el presidente esta semana también en un CEFAN, en un hospital, creo que fue un hospital. El Félix Bulnes recitó una parte de la Constitución, bien o mal, está informando, y los guarismos, que sí, que puede, que no puede. Insisto, se puede instalar una carpa, todos que llevamos frente a la Contraloría, pero me preocupa eso pensando el día después, que vamos a tener que reconstruir institucionalmente este país, eventualmente, hasta dónde tironeamos esta institución, hasta dónde la... Ahora es interesante lo que dice Alejandra. Mira, por primera vez estoy de acuerdo con Alejandra. Siempre dice, por primera vez estoy de acuerdo con Alejandra, y ha estado como 7 veces por primera vez de acuerdo con Alejandra. No, sí. Las ganas de estar de acuerdo con Alejandra. No, que es un punto que él dijo que si ganaba el rechazo íbamos a ir a un plebiscito para una nueva asamblea constituyente. No, y dijo que se iba a abrir un proceso constituyente. Claro, sí. Por un nuevo proceso constituyente. Y, o sea, a lo que voy, y además ahora sale a la calle a presentar esta nueva Constitución. Yo creo que fue bastante delicado esa lectura que hace de la Constitución en el hospital, porque... El artículo de la salud. Sí, porque habla, ¿me entiendes? Esta Constitución sí le va a dar más salud. Creo que fue no fue muy afortunado, pero... El roce. Pero ahí pero él está en las dos posiciones, y en ese sentido él está, para el rechazo voy a hacer esto y estoy apoyando a esta Constitución. Ahora, lo que fue muy gracioso en la antítesis de esto fue cuando fue el plebiscito sobre el cambio constitucional, en donde el gobierno de Piñera no tuvo ninguna posición.
La buena que ahí sí que hubo presidencia total y nadie supo qué era lo que pensaba plebiscito Piñera. de entrada. Todos sabíamos Claro. lo que pensaba. Oye, antes de darle la palabra a la Paula, veamos cómo este anuncio de terminar con el copago para los eso iba. fondos, fondos se dice, ¿cierto? Sí. C y D, cómo se vio afuera. A veces es bueno también como tomar un poquito de distancia y ver cómo se informa en otros países lo que pasa en el nuestro. Así se informó en la televisión argentina. Un cambio sustancial. En Chile me quedo con esta frase, ¿no? Que la salud no sea un tema que esté relacionado con la billetera de cada uno de los chilenos. Claro, los derechos no tienen que ser negocios. Esta fue una de las frases que pronunció Gabriel Boric y en este caso, bueno, precisamente se refiere a esto, ¿no? Estamos hablando de que, como decía anteriormente, 8 de cada 10 personas pertenecen a este sistema, a este fondo FONASA. Bueno, ahora todos van a tener una salud gratuita, una de sus principales promesas de campaña, y en un momento en donde la Constitución está por ser aprobada o rechazada, la nueva reforma de la Constitución pinochetista, y necesita apoyo popular. Así que es un momento clave para hacer este tipo de anuncios y avanzar en la agenda, bueno, tan progresiva que prometió durante su campaña. Así que esto lo puede beneficiar muy en el corto plazo. Más allá de la precisión de la información, hay una lectura política evidente, Sí. Paula, ¿no? No, y hay un tono, ¿no? Sí. O sea, hay un tono positivo. Yo súper de acuerdo con la Ale que el presidente Boric es el personaje de la semana. Y también, solo decir, Pablito, que todos los gobiernos cuando se enfrentan a las elecciones, todos, el tuyo, el nuestro, el que vendrá, se pasan de la raya y tratan de aquí, o sea, no. Por eso no estoy de acuerdo con que hay que reconstruir institucionalmente lo que va a pasar. Un poquito más o menos etiqueta, pero lo hacen. Claro, un poquito lo más, hacen, más elegantemente. Y es evidente que el presidente Boric es un presidente que está haciendo todos sus esfuerzos por informar, porque el plebiscito ocurra lo mejor posible en un momento, y todos lo sabemos, en que el país está efectivamente tomando decisiones súper trascendentes y no estamos todos de acuerdo. Entonces, yo tiendo a pensar que el presidente cuando hace lo de FONASA, cuando está en el terreno, también está haciendo lo que debe hacer, está gobernando y está gobernando según su idea. Y eso me parece que es súper legítimo. Pero ahí también viene un problema que viene con el nuevo texto, en el caso que se apruebe la Constitución, las expectativas y la gradualidad de la aplicación. O sea, oferta y demanda. Ok, se acaba el copago cero, perfecto, pero ¿dónde me atiendo? ¿Dónde voy mañana a esta atención? O sea, ¿dónde llego? ¿Dónde ya? Ok, perfecto, como anuncio suena bien, pero hay un problema grave con las expectativas. Eso me preocupa. Y la oferta de agosto, que empieza a levantarse la expectativa, que el 5 todo sea gratis, todo cambie. Estamos todos de acuerdo, como hablamos la semana pasada, tenemos que pasar a un Estado subsidiario, una sociedad de derechos. Digo, creo que estamos casi un gran porcentaje de la población está de acuerdo en eso. Pero ok, entendemos que es gradual, que hay transitorias, que tiene que sancionar el tricel. O sea, hay varios pasos para llegar a este copago. No sé si, y lo digo de la ignorancia, no sé si mañana cuando la gente va a poder ejecutar este copago, si llega el lunes al consultorio o llega a un hospital, lo va a poder ejecutar. Eso no lo sé. Sí, pero es un viene problema a de corto oferta y plazo. demanda. Sí, Viene a corto Pero son plazo. los mismos prestadores que la gente del fondo C y D, los prestadores institucionales, tiende a preferir la libre elección y pagar un poco más de Claro. copago. Pero bueno, por lo menos va a tener la Es posibilidad más simbólico de que ya funcional, no- al parecer. no pagar ningún copago dentro de los de la Sí, modalidad sí. institucional, que son servicio público. No, que- yo creo que no es muy simbólico, yo creo que es bien funcional. O sea, para una Lo que familia- pasa es que la calidad del servicio no Ah, necesariamente va a mejorar, entonces... y puede que haya pocos especialistas y efectivamente el Exactamente. tema está con la lista de espera, eso es cierto. Pero si una persona tiene cáncer y se tiene que operar y le salía y tenía el costo de eso era 12 millones y el Estado le ponía 2, hoy día no va a tener que poner esos 2 millones. Y para una familia que gana 350.000 pesos, 550.000 pesos, 2 millones es más de todo lo que pueden aspirar en la vida. Juan Diego Montalva, ¿quién es tu personaje, tu figura de la semana? Mi figura de la semana. El comité político. Entre otros, la ministra que piensa que los parlamentarios y las parlamentarias de la oposición se pegaron en la cabeza. El comité político municipal, yo creo, comité municipal, está haciendo lo que ha ido de comuna en comuna el comité político, así Oye, es. sí, el comité, es verdad. comité municipal. Es verdad, veamos el reíte. En Después- región metropolitana y en comunas populares, qué extraño. No, por favor. En comunas con alta población. Además, hay que mover a todo el mundo. ¿Te Sí. imaginas? Además, imagínate lo que es esa caravana de autos. Juan Diego, ¿por qué el comité político y después la Alejandra y Pablo nos opinan
sobre el episodio de la jornada con Isquia Siches. Sí, no, el tema fue la fractura en el tema Yaitul, en donde empezamos un martes muy temprano con declaraciones en donde Isquia Siches y Giorgio Jackson señalaban y explicaban por qué no iban a proceder en el caso de Yaitul y colocar una... ¿Era una demanda o...? Querella. Una ampliación de la querella. Una ampliación, por ley de claro, seguridad de la del Estado. Y pasamos ahí a la noche, en donde nuevamente aparece Isquia diciendo de que habían decidido sí presentar esta querella. Y hay al otro día, en la mañana, hay un tema a mí me pareció muy relevante, que es una aparición del presidente en el programa El Matinal de Megavisión, en donde dice: asumo la responsabilidad del caso Yaitul y es bueno que un gobierno sea capaz de revisar sus decisiones. Ante lo cual, nuevamente, igual que en el caso de Grossman, se dice, es una decisión mía. No, a él no es una persona que eluda responsabilidades, parece, ¿no? Porque las toma y las define y las declara como suyas. ¿Qué te parece, Alejandra Isquia Siches? Ay, no, porque te vi con una cara así como entornando los ojos. soy un poquito de náusea. Soy muy expresiva. No. Náuseas no. No, es que esta silla se mueve mucho. Se mueve, me marea la silla. No, yo lamento que una vez más tengamos que hablar de Isquia Siches por algo que no sea su gestión como tal, sino que o un exabrupto, o una salida, o una imprecisión, como fue lo de los aviones. Ya, lo que dijo en el Congreso, ¿sabes? De los aviones, los panameños, no sé cuál. Nada, pues a mí me parece lamentable porque así como los presidentes necesitan tener cortafuegos y no tener que estar siempre asumiendo ellos la responsabilidad de todo, que creo que es lo que le está faltando mucho a este gobierno, que finalmente todos los problemas o le llegan al presidente o el presidente los toma, porque la reacción del resto no es la correcta. Creo que si hay alguien que es clave para ordenar un gobierno, ella es la que tendría que estar llamando a los ministros para decirle cómo se te ocurre decir tal cosa. No es al revés. Claro. Entonces, no. Yo creo que lo conversamos, ya no sé con quién, hace un rato. Yo tengo la triste opinión de que la ministra del Interior ya tiene mucho plomo en el ala. Y del plomo que ha tenido en el ala, yo no le veo un empoderamiento, no veo nada distinto. Más que ¿Hay que sacarla antes del plebiscito? Yo creo que el presidente no lo va a hacer, no tengo idea. No, yo a esta altura jamás me atrevería a decir nada porque tampoco entiendo mucho. Hay lógicas que uno no entiende mucho en estos gobiernos, ¿no? Yo creo que hay que sacarla. ¿Quién es uno para decirlo? Pero hay que sacarla. Y hay que poner a alguien que signifique no solo ordenar el juego, sino que evitar que los problemas lleguen al presidente de la República. ¿Puede dañar las opiniones de cara al plebiscito lo que ha pasado hoy día con Isquia Siches o no da para tanto? Yo no sé cuánto llega a la población en general esto, no sé si llega esto, pero no sé si, pero avanza en este torbellino y este sinuoso mes que vamos a tener, que sube y baja, el rechazo se mueve. Es que claramente hay una cosa, lo hablamos hace un segundo, de respeto, y lo escuché hablando, por ejemplo, ayer de la primera dama sentada entre piernas. Uno buscando el vaso medio lleno puede decir es una nueva elite, nueva forma, uno puede entender cómo no usar cuerpo. No, hay cosas que se entienden. Pero la falta de respeto constante a otro poder del Estado es complejo. Lo que pasó con el avión, lo que pasó hoy día, es otro poder del Estado, es otro poder que tiene respeto, que tiene sus formas, tiene sus ritos, que después no te va a aceptar una comisión, va a recoger por otro lado, es complejo. Y yo creo que ya nunca se recuperó de esa primera mala semana, de cuando fue la Araucanía, todo el avión, o sea, tuvo una muy mala primera semana, y en una especie de comunicación no verbal, lenguaje físico, se le ve como no cómoda en el cargo, por decirlo de una manera elegante, o sea, pero eso, el respeto a otro poder, si estamos hablando de instituciones, cómo respetamos y cómo entendemos un poder que es otro poder, que tú no puedes llegar y decirle en su cara, en la tribuna, en la testera, no puedes decirle eso. Es una cosa práctica. Yo digo que eso va a tener consecuencias. Porque, insisto, tenemos esta nueva ley, hay contradicciones entre los ministros, el lunes dicen una cosa, el día martes no puede entender la coordinación y estamos viendo una situación medio esquizofrénica, pero hay mínimos civilizatorios. Paula, después Alejandra. Bueno, yo lo comentaba al inicio. Sí, yo creo
Yo creo que no es bueno para un cargo que tus noticias no estén relacionadas con el cargo. Con tu función. O sea que... Y en ese sentido, a mí me parece que el subsecretario Monsalve ha estado como... Es como la otra cara de la moneda, ¿no? De Monsalve sabemos que Monsalve trepa por Chile en un punto. Y habla claro, habla bien. Es como Sí, Perico trepa sí. por Chile, ¿no? ¿Se acuerdan de esos libros? Sí, ay, por favor. Una catedral de la literatura Sí, infantil. muy bueno. Don Perico Sí. Monsalve. Marcela Paz y Alicia Morel, Perico trepa por Chile, Entonces, librazo. Ese es como un buen ejemplo de que tú vayas haciendo noticias por tu gestión. Así que no, pues nada más que decir que es lamentable. Además, La Alejandra era su turno, ¿te fijaste? Dijimos, No, yo quería retomar una cosita que dijo Pablo respecto al Ay, con esa desprecio voz por las de instituciones. Sí, bonita. cambié la voz. Porque le voy a pegar un Porque te veía llena. Porque ahora viene el palo, hermano. Claro, sí. No. Ay, está igual que mi marido, que me dice que cuando quiero pedir algo lo pido, cambio el tono. Bueno. No, lo que sí creo es que... Mis hijos me dicen lo mismo. Que el deterioro o el desprecio, ¿usaste el término desprecio o no? ¿Por las otras instituciones? ¿Cuál fue? Sí, un respeto. O, sí. o el respeto por las instituciones. Creo que no tiene tanto que ver con esta cosa que uno podría considerar desubicada, absolutamente, de parte de Isquia Siches, pero más bien en una línea como coloquial. Yo creo que más grave que eso, y perdonen que me vaya para atrás, fue el desprecio que se manifestó durante los 4 años del gobierno de Piñera respecto a todo el resto de las instituciones, de la justicia, del Congreso, etc. Lo recojo porque, para que no para hacer un empate, sino porque también es tanto el plomo en el ala que tiene Isquia Siches, que ya a esta altura todo lo que Pero diga... Estás diciendo lo mismo que dijo Isquia. ¿Qué dijo? Isquia dijo que Pero se yo no pegó le en la estoy cabeza. diciendo a nadie que se pegó en la cabeza. Sí, sí. No, un detalle no, para terminar con este Solo tema. hablamos de ala. De ala, no de Ala con plomo en el La ala. cabeza no, pero de ala. No, que no hay que olvidar que este gobierno no le ha ido muy bien en las relaciones con el Parlamento. Entonces, Claro, tiene consecuencias en comisiones, con cosas, entonces, tecnicismo. Te disparan en el pie. Que disparan en el ¿no? pie. A propósito, ¿de qué caso te acordaste? De las relaciones entre él. Bueno, la figura de Giorgio Jackson, sin ir más lejos, es súper resistida por varios parlamentarios. imagínate, Fidel Espinosa estará contento de... Ya, usemos subamos el nivel de conversación. Subemos el nivel de parámetros que valgan la pena. Perdón, mi Estamos opinión. hablando de un representante. Parámetros que valgan. No, sí, ya, pero perdóname, esto lo opino yo, solamente yo. Parámetros que serios, pues, no ¿Qué te No pasa te digo, con pero hay Fidel parlamentarios que han O sea, criticado Fidel mucho al Espinosa gobierno. siempre he considerado que es una caricatura. Ya, un caudillo, un personalista, Un caudillo, freerider. que no sé cuánta... No, no voy a decir lo del body scan. No me gusta. No, creo que políticamente él solamente es leal consigo mismo. Oye, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, mi personaje de la semana, terminando el mes de julio. No se vayan, ya volvemos. Oye, nos queda la última parte del programa. La Paula Ugar estaba muy impactada de la portada de Vanity Fair en que aparecía la mujer de Vogue, perdón, donde aparecía Vogue. la mujer del presidente Zelensky en contexto de guerra. Ucraniano. A ver, ¿por qué? Porque uno podría pensar que cualquier cosa que fuera hablar de Ucrania, promocionar a Ucrania y el momento espantoso que están viviendo puede servir. Sí. Nada, yo la verdad es que creo que usar la guerra y lo que les está pasando para aparecer en una revista de moda en la portada. Yo soy en esta cuestión bien como... Ortodoxa. Sí, yo creo que... Yo entiendo lo que hacen. Bueno, ella es una arquitecta, la primera dama, es arquitecta, estudió, ¿cómo se llama? Y luego se transformó en escritora. Pero además ella ya salió en la portada de la revista Vogue en su país y está muy centrada en el mundo del entretenimiento y de las redes sociales. Entonces yo entiendo que lo que está haciendo perfectamente, porque no soy inglesa, pero entiendo perfectamente que lo que está haciendo es en el espacio de las comunicaciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto de generar esos espacios. Pero a mí no me gusta estar en una guerra y al lado estar posando para salir una revista. Es una me parece feo. frivolidad repelente, te diría yo. Aunque tenga un fin altruista. Oye, nos quedan muy poquitos minutos. Yo quiero compartir con ustedes mi personaje de la semana porque creo que ya es un habitual de la mitad del año. Mi personaje de la semana es Julio Iglesias.
Yo personalmente elegiría Me olvidé de vivir, por ejemplo, pero esa soy yo. Y más que el personaje de la semana, podríamos decir que Julio Iglesias es el personaje del mes, porque tú no sabes, Julio, querido, lo que has hecho por la salud mental de este país, que ha puesto toda su creatividad al servicio de los memes, que ya... Es que este es como el tercer año que estamos con los memes de Julio, ¿no? Revisemos algunos. Cada día más creativo, en más. todo el mundo, ¿ah? En todo el mundo. Sí, eso. mira. No es solo acá. Se va Julio. Aquí podemos poner los que, digamos, Se puede. no merecen censura, claro. Aunque yo reconozco que este año no me reí tanto. O sea, Es no que sé, son muchos. Ahí después te Son muchos. No sé, a mí me mandaron ¿Sí? como 160. Porque está cebando el mate, que es Cebando una el talla mate. como para Millennial. El último tirón de Julio. No, 29. Ese me gusta, viste Ya que es está como Volver al desapareciendo, futuro. Ya está desapareciendo Julio. Mira. La despedida de Julio. Oye, que todavía queda, ojo, quedan 2 días. Y se nos viene un agosto que ojalá sea libre. Pablo Matamoros, tú la última vez que estuviste acá dijiste que había que pensar en esa enorme masa de gente que quiere aprobar o rechazar, está lo mismo, pero para reformar, y que agosto en ese sentido se podía enfrentar de mejor manera, con más calma, con más suavidad, pero ahora está Sí, apocalíptico está- respecto a Pero agosto. también yo creo que lo que aquí como decía la semana pasada, hay que descomprimir lo que viene después. Y yo creo que mucha gente ya está diciendo, se aprueba, se rechaza, hay un día después. Oye. Y ese mensaje tiene que calar. Tiene que calar, que es Tiene un que poco calar. en lo que está el presidente Lago. ¿Puedo presentar Sí. mi propio meme favorito de Julio? Vamos. Por favor. Que me lo mandaron el primer día de julio o el último de junio y desde ahí encontré que no había ninguno mejor. A ver si lo tenemos por ahí. Julio viene feo. Extraordinario. ¿Pero está con aro o sin aro? Está sin aro. Está sin aro. Si Julio César no tiene aro. Pero si yo le veo un aro ahí puesto. No, Julito no tiene, Una no tiene extensión aro. como el. ¿Está con una argolla Julio César Rodríguez? Ah, no. No. Todo un escándalo. Pero te estoy diciendo. Mira. Bueno, Ya, pero es bien feo, Julio, ya. Sí. Sí, Julio pasemos. viene feo, pues. Sí, no, porque sí, mujer. No se va a enojar. ¿Ah? ¿No se va a enojar? Julio César. No. Igual es Julio válido. César no se enoja con estas cosas. para ¿No? nada. Oye, ya, está terminando esta semana súper intensa, no sé, un comentario breve porque nos quedan 2 minutos de la semana que viene, que ya vamos a estar propiamente en agosto, Alejandra. Yo no. Ay, es que hoy día ya no se puede. Ya no se puede proyectar Nada. nada. Creo que proyectar es un ejercicio casi irresponsable, inocente, muy naif. Nada. Yo creo que hay que ir viendo cómo viene la semana. Creo que la Carta de Lagos va a generar ciertos remesones que los vamos a poder ver probablemente con mayor nitidez el fin de semana, porque fue muy temprano. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la campaña de Desatado. Con la campaña desatada. Pablo. Sí, ahí yo creo que la campaña de Desatada va a ser, esperemos que no, debería tender a ser un descalado, debería ser muy ruidosa, muy fangosa. Salir de ese fango debe ser muy complejo porque va a empezar la tensión. Un día venía en un Uber y me decía, pucha, en el chat de mi pasaje, no sé, ¿Ya? están ya también, si hablamos de la seguridad, todos están pidiendo política. O sea, esa que la gente, la familia empiezan a pelear, todo, creo que va a ser bien complejo, o sea, en el chat de un condominio, de un pasaje. Yo creo que hay que mantenerse de esta forma, de ambos lados. El gobierno, obviamente, sabemos las intervenciones, la oposición también, o sea, no distribuir noticias falsas, no distribuir, tampoco desatarse con tanto en esta intervención. Con la verdadera, Con la ¿cierto? verdadera, claro, con la verdadera. Ah, claro, está la Tampoco falsa, la se desaten con la verdadera, tampoco, verdadera. basta ya. Oye, Y ya. mantener esa forma y avanzar un poco y informar y pensar, insisto, perdón, mi inicio es decir, ¿qué pasa el 5? Pase lo que ¿Qué pasa el 5? ¿Qué pasa Estamos a el 5? 37 días, hay que resistir y Sí. tratar de convivir con amistad y con respeto cívico. Juan Diego, que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias. Pablo Walker, hasta el lunes. Muchas gracias, Pablo, por venir. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo, Alejandra, hasta la entretenido. próxima. Muchas gracias a ustedes por la compañía siempre en Días Contados. Que tengan un gran fin de semana.